Soy José Luis Furlan y he preparado este video con el objetivo de presentar la inteligencia artificial como un tsunami tecnológico, es decir, como un fenómeno que es imposible detener o ignorar. Ya está cambiando nuestra sociedad y nuestras vidas y solo tenemos la opción de surfear la fenomenal ola, es decir, subirnos a ella, adaptarnos y sobrevivir. En noviembre de 2022, algo cambió radicalmente. El lanzamiento de ChatGPT 3.5 no solo fue una mejora tecnológica, fue un cambio estratégico que movió la IA desde los laboratorios y las grandes corporaciones a la escala del consumidor masivo. Antes de esa fecha, la IA ya estaba presente en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Teníamos herramientas como Siri y Alexa, que permitían el procesamiento del lenguaje natural para realizar tareas básicas. Las plataformas Netflix, Amazon y Spotify utilizaban el Machine Learning para realizar hábitos de consumo y sugerir contenido personalizado. El reconocimiento facial y visión por computadora ya estaba presente en el bloqueo de los teléfonos y en los sistemas de detección de peatones de los autos autónomos. ChatGPT introdujo masivamente un modelo de IA capaz de comunicarse en lenguaje natural, recibir instrucciones y generar respuestas con sus datos de entrenamiento realizado con la tecnología Transformer. Usar la IA se volvió casi tan simple como chatear con ella. Este punto de inflexión desató una ola de adopción masiva que ha transformado para siempre las reglas de la innovación, la competencia y nuestra percepción pública de la tecnología. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? En su esencia, la inteligencia artificial es una disciplina de la informática cuyo objetivo es construir máquinas y sistemas capaces de imitar funciones cognitivas que considerábamos exclusivamente humanas: el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas y la percepción. Se trata de crear máquinas inteligentes que pueden percibir su entorno, interpretar datos y actuar para alcanzar sus objetivos de una forma muy similar a como lo hacemos nosotros, los humanos. Pueden imitar todas nuestras capacidades, por ahora no. La empatía, los juicios éticos y morales, la intuición están actualmente fuera de sus competencias. ¿Cómo funciona la IA? Aunque los resultados de la inteligencia artificial pueden parecer mágicos, su funcionamiento se basa en principios científicos y computacionales muy concretos. No hay magia, sino matemáticas avanzadas, datos a gran escala y una enorme capacidad de cómputo. Este proceso se resuelve y se sustenta en base a varios componentes claves que trabajan en conjunto. La interacción es simple. Hay un input y un output. Un usuario proporciona una instrucción, pregunta o dato de entrada. Es lo que llamamos el prompt. El modelo procesa esa información a través de su red neuronal y genera una respuesta o resultado. Esto es el output. Los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Los sistemas de aprendizaje automático requieren cantidades masivas de datos: textos, imágenes, sonidos, datos de todo tipo. Estos datos de todo tipo se usan para su entrenamiento. Es decir, que sin datos no hay aprendizaje. Después tenemos el hardware. Estos procesos que se realizan en la caja negra, que ya comentaremos, requieren una potencia de cálculo inmensa. Así, hay enormes centros de datos, clústeres computacionales que sustentan todo el proceso. En el centro del sistema se encuentran las redes neuronales, que son modelos computacionales inspirados en la estructura del cerebro humano. Estas redes
procesan la información y van mejorando a través de la prueba y el error. Cuando cometen un error, lo rastrean hacia atrás a través de la red para ajustar sus conexiones, sus parámetros, volviéndose un poco mejores en cada intento. A este proceso se le conoce como aprendizaje profundo o deep learning. Esta explosión tecnológica no surgió de la nada. Es la culminación de décadas de investigación, avances silenciosos e hitos fundamentales que prepararon el terreno para la revolución que estamos viviendo. Como puede observarse en la imagen, los avances que hoy parecen asombrosos se construyeron en una carrera de innovación que inició a mediados del siglo XX gracias al aporte de genios pioneros como Alan Turing y que se fue acelerando de forma exponencial. El recorrido muestra la evolución de la IA desde el cálculo puro hacia algo parecido a la intuición y la creatividad. Aunque estos hitos son muchos y muy importantes, comentaré solo algunos que me parecen especialmente importantes para comprender cómo llegaron a aprender las máquinas. ¿Cómo llegaron a aprender las máquinas? En 1997, Deep Blue, una máquina creada por IBM, le ganó al campeón de ajedrez, en ese entonces el mejor jugador de ajedrez del mundo, Garry Kasparov. A la máquina se le cargaron partidas de ejemplo y el manual de instrucciones del juego. Y también se le dio un algoritmo por medio del cual, basándose en esa información, llegó la máquina a ser mejor que el mejor ajedrecista de la historia. Deep Blue alcanzó ese logro gracias a una brillante programación tradicional. No es estrictamente inteligencia artificial. El siguiente paso fue el desarrollo del Machine Learning. En 2012, ImagineNet utilizó por primera vez redes neuronales para aprender en base a datos. Así comenzó el paradigma de una máquina que aprende en lugar de ser explícitamente programada, como había sido el caso de Deep Blue. La IA alcanzó un nivel de sofisticación elevadísimo con la victoria de AlphaGo en el año 2018. El Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez, que la máquina aprendió a dominar jugando contra sucesivas versiones mejoradas de sí misma. En el mismo año, AlphaZero aprendió a jugar ajedrez, esta vez no en base a conocimiento del cual se le adoptó, sino que aprendió a jugar al ajedrez partiendo de cero, lo que implicó aprender las reglas del juego en primer lugar y luego todas las jugadas posibles en base a su propia experiencia. Sobre esta misma base, más allá del juego, en 2024, la máquina AlphaFold fue la base del descubrimiento científico que le permitió a sus creadores ganar el Premio Nobel de Química de ese año. AlphaFold predijo el desdoblamiento tridimensional de las proteínas, algo muy importante para el desarrollo de la medicina y sobre todo de los medicamentos. Con ChatGPT, OpenAI popularizó los grandes modelos de lenguaje, los llamados LLM, que son los que utilizamos a diario. Al combinar redes neuronales masivas, una capacidad de cómputo enorme y prácticamente todo el contenido de Internet, el Big Data, la IA dio el salto hacia la generación de contenido. La combinación de datos masivos, algoritmos sofisticados y hardware cada vez más potente ha desatado un fenómeno de una escala y velocidad nunca antes vista, es decir, un verdadero tsunami tecnológico. La metáfora del tsunami es útil para analizar este fenómeno
en sus tres dimensiones claves: la velocidad con la que ha llegado y evoluciona, la magnitud de su escala de uso y el profundo impacto que ya está teniendo en la sociedad, en las empresas y en cada uno de nosotros. Veamos primero la velocidad de adopción. No tiene precedentes. La rapidez con la IA generativa penetrada en la sociedad no tiene parangón en la historia de la tecnología, tal como puede verse en el gráfico. A Internet le llevó 7 años alcanzar la cifra de 100 millones de usuarios. ChatGPT logró esa cantidad de usuarios en solo 2 meses. El récord histórico de velocidad de adopción de ChatGPT ilustra un cambio fundamental en la accesibilidad y el atractivo de la tecnología, pero la velocidad no se mide en la adopción, sino también en la evolución de los propios modelos. En la imagen puede apreciarse una de las dimensiones de la vertiginosa evolución de los modelos de ChatGPT, medido por el aumento de sus respectivos parámetros. Los parámetros son las conexiones internas que el modelo ajusta durante su entrenamiento para procesar información. Podríamos compararlo con la sinapsis neural de un cerebro biológico. A mayor cantidad de sinapsis, mayor es la capacidad del modelo para captar matices y relaciones complejas en los datos. ChatGPT, desde su primer modelo hasta el actual, incrementó 42.735 veces su capacidad de parámetros. Para entender mejor esta evolución, podemos comparar la capacidad de procesamiento con el almacenamiento de libros. GPT-1 sería equivalente a tener una estantería pequeña, con solo unos 100 libros en una habitación. Con un aumento de 42.735 veces, GPT-5 equivaldría a poseer una red de bibliotecas masivas con millones de libros, mientras que la primera configuración apenas permitía responder a cuestiones simples en el marco de la información contenida en aquellos 100 libros que eran sus datos de entrenamiento. La segunda permite realizar razonamientos lógicos avanzados, programación compleja y traducción profesional en tiempo real utilizando todos los datos existentes en Internet. Gracias a este aumento de su capacidad de procesamiento, en solo 3 años, los grandes modelos de lenguaje pasaron de ser asistentes textuales simples, constreñidos a sus datos de entrenamiento, a ser verdaderos equipos de expertos virtuales, con capacidad para navegar por Internet, con capacidad para realizar procesos de razonamiento profundo, con multimodalidad de imágenes, textos, videos y con la capacidad también de integrar flujos y procesos de trabajo. Hablemos ahora de la magnitud del fenómeno. El fenómeno de la IA no es una burbuja pasajera. Las cifras de uso, el tamaño del mercado y el volumen de las inversiones demuestran que estamos ante una de las mayores reconfiguraciones económicas de la historia. Veamos en primer lugar el uso. ChatGPT cuenta con más de 400 millones de usuarios semanales. A nivel empresarial, la adopción global de la IA superó el 80% en el año 2024. Veamos el mercado. Se proyecta que el mercado global de la inteligencia artificial generativa crecerá hasta superar los 400.000 millones de dólares en el año 2032. Pero lo que sí asombra es la inversión.
La escala de la apuesta es monumental y tiene un claro trasfondo político. OpenAI genera una inversión en infraestructura de 500.000 millones de dólares. Esto es lo que está planeando. Una cifra que hay que contextualizar. Es una vez y media el costo total de la Estación Espacial Internacional. Esta colosal inversión no es solo una apuesta económica, es una respuesta a la carrera con China, en un contexto en que el gobierno de Estados Unidos ha declarado la IA como un asunto de seguridad nacional. Una inversión de esta magnitud, enmarcada en una lucha por la hegemonía global, no se realiza en una tecnología pasajera. Una disrupción a esta escala inevitablemente tiene un profundo impacto en la sociedad, transformando no solo cómo trabajamos, sino cómo vivimos y nos relacionamos con nosotros mismos. El impacto de la IA se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad, desde la macroeconomía hasta la esfera más íntima personal. Veamos los impactos sociales. Avances en medicina y educación, facilitando diagnósticos más precisos y aprendizaje adaptativo. Por ejemplo, la IA detecta cáncer de mama en mamografía con precisión del 94%, superando a los médicos humanos. En 2026 se espera que el 80% de los hospitales usen IA para decisiones clínicas. Es motor de crecimiento e innovación al automatizar procesos, reducir costos y abrir nuevas oportunidades de negocios. Robots con inteligencia artificial en fábricas ajustan tareas automáticamente, aumentando la productividad y la flexibilidad en las líneas de producción. Tractores autónomos de John Deere optimizan siembra, riego y cosecha, incrementando rendimientos vía precisión. La IA predictiva en inventarios reduce excesos y faltantes, optimizando el capital de trabajo. No menos importante, cambia las dinámicas del mercado laboral y fuerza la adopción de nuevas competencias y habilidades. Por un lado se destruyen empleos y por otro surgen nuevos. Automatiza puestos de trabajo de oficina, atención al cliente y programación básica. Muchos empleos se transforman incorporando inteligencia artificial y surgen demandas por nuevas capacidades relacionadas con la inteligencia artificial. Potencia la competitividad global de países y empresas que adoptan las tecnologías de IA. Veamos los impactos en las personas. Según un estudio publicado por la revista Harvard Business Review, en el año 2025 se han registrado un fenómeno muy interesante en el uso de IA por las personas. La inteligencia artificial ya no se usa exclusiva y prioritariamente como herramienta de productividad personal, sino que se ha transformado en un apoyo para el aprendizaje y la contención emocional. En efecto, la gente usa más la inteligencia artificial para terapia y compañía, para organizar y reflexionar sobre su vida buscando un propósito vital, que para trabajar. Como toda tecnología verdaderamente transformadora, la IA es una herramienta de doble filo. Su potencial es inmenso, pero también presenta desafíos significativos que requieren una reflexión crítica y una gestión proactiva por parte de la sociedad. Hay un conjunto de riesgos sociales que debemos tener muy en cuenta. Los sistemas de IA aprenden de los datos con los que son entrenados. Si estos datos reflejan sesgos históricos, raciales, de género, etc., la IA no solo los replicará, sino que los amplificará
a una escala masiva, perpetuando y exacerbando las desigualdades y prejuicios existentes. El uso de la IA como un copiloto cognitivo y emocional plantea nuevos riesgos. Los usuarios reportan una creciente dependencia cognitiva que queda reflejada en frases como he dejado de pensar por mí mismo. Al mismo tiempo surge un dilema que amenaza la privacidad. Compartimos información íntima y personal con la inteligencia artificial para obtener servicios más personalizados. Pero, ¿a dónde van a parar esos datos? La capacidad de generar contenido sintético realista abre las puertas a la manipulación a gran escala. La amenaza de los deepfakes es más real que nunca. Hoy es posible clonar una voz humana de forma indistinguible en solo 10 segundos de muestra de audio, lo que representa un grave riesgo para la seguridad y la confianza. La IA genera un impacto ambiental ambivalente. Por un lado, su desarrollo y ejecución consumen vastos recursos naturales. Por otro, también es una herramienta fundamental para optimizar la sostenibilidad global. Por el lado negativo, el entrenamiento y la operación de los modelos de IA requieren centros de datos masivos que consumen enormes cantidades de energía eléctrica y agua, planteando un serio desafío de sostenibilidad. Veamos algunos datos. Cada consulta de ChatGPT usa 10 veces más electricidad que una búsqueda en Google. Sintéticamente, la IA podría consumir hasta 3% de la electricidad mundial para 2030, consumo equivalente al de Francia y Alemania combinadas. Datos de GPT-3 indican un consumo de agua de 1.200 a 1.400 litros por hora. Entrenar modelos como GPT-3 emite 224 a 700 toneladas de CO2 a la atmósfera, similares a 125 vuelos de Nueva York a Pekín. Por el lado positivo, la IA permite gestionar redes eléctricas de forma inteligente, reduciendo el desperdicio. Mediante el análisis de imágenes satelitales y sensores de IA, se identifican exactamente qué zonas de un cultivo necesitan agua y fertilizantes. Esto evita el uso excesivo de químicos y optimiza el riego protegiendo los mantos acuíferos. En resumen, aunque la huella de carbono e hídrica de la IA es considerable, su capacidad para mejorar la eficiencia en sectores críticos la convierte en un aliado indispensable. A modo de conclusión, hemos visto que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza transformadora presente en nuestra vida profesional y cada vez más en nuestra esfera más personal. El tsunami tecnológico no puede ser detenido. La IA ya no es una opción. Las organizaciones que no integren la IA perderán relevancia, quedarán rezagadas frente a competidores más ágiles y limitarán su capacidad de adaptación a los cambios. Esto se traducirá en menor productividad, pérdida de clientes y expulsión del mercado. Las personas que no se adapten a la IA enfrentarán pérdidas de competitividad profesional, dificultades para acceder a empleos emergentes y menor capacidad para aprovechar las herramientas que facilitan la vida cotidiana. Esto pondrá en riesgo el desarrollo profesional y limitará el crecimiento personal. Si bien la IA ya no es una opción, sí podemos elegir cómo navegar este tsunami tecnológico y no sucumbir a su fuerza arrolladora. La clave es usar estas herramientas
con conciencia, establecer límites claros para no delegar nuestra autonomía mental y emocional y usarlas con transparencia y responsabilidad.